60 AM. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con la Fundación Beatriz Caballero, presenta Salud y Armonía, un programa con enfoque y conciencia. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes, hoy que es 2 de julio de este año 2013. Este es su programa Salud y Armonía. Invitación cordial a que nos acompañen. Llámenos, pónganse en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Como cada martes, un tema muy interesante. Tenemos invitada especial en el estudio, la conducción de Gilberto Arcelata. Buenos días, bienvenidos. Gilberto, adelante. Gracias, buenos días. Amigos, buenos días. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Hoy les tenemos un programa muy interesante, pero primero les proporciono los números telefónicos de la Fundación Beatriz Caballero para que se comuniquen con nosotros. Estos son el 2617-7972 o envíenos un mensaje de texto con sus sugerencias al 55 15 91 41 34. Hoy, amigos, vamos a hablar sobre la fonoaudiología, que es una disciplina científica que estudia la comunicación y trabaja sobre la prevención terapéutica y rehabilitación de sus disturbios. La fonoaudiología interviene en las disfunciones o patologías que impiden o perturban el normal desarrollo de la comunicación humana. El lenguaje, amigos, es el conjunto de elementos verbales como lo es el llanto, el grito, la palabra y los no verbales como la mirada y el gesto, que constituyen el medio de comunicación de una persona. El lenguaje es el resultado de la función armónica de distintas estructuras nerviosas y sensoriales, y cuando esta armonía se rompe, en este caso por alguna enfermedad, algo pasa también con el lenguaje. Para entrar de lleno al tema y saber más sobre el mismo, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Sigrid María Guadalupe Broda. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Gilberto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy grata realmente estar aquí con ustedes y poder hablarles de este tema tan interesante que es la fonoaudiología, poco conocido por algunos, y de la vinculación justamente de esta disciplina con la musicoterapia que también vamos a tratar el día de hoy. Aprovecho, Gilberto, para mandarle saludos a la gente que nos está escuchando desde Argentina a través de la cadena por internet. Por internet. Sí, muy Un agradecida. saludo a alguien en especial que quiera saludar. Saludos, me comentó Jimena Camicia que iba a estar escuchando en este momento. María del Carmen Broda Puceto, que también seguro estás ahí escuchando. ¿Será Muchas tu gracias. hermana por el apellido? Mi mamá. Ah, tu mami. Sí. Pues un saludo hasta Argentina, tu mami. Muchas gracias. Un placer y un honor que estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a saber un poco acerca de la trayectoria, amigos, de nuestra invitada. Ella es licenciada en fonoaudiología, titulada en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. También es musicoterapeuta, titulada en la Universidad Abierta Interamericana, también en Rosario, Argentina. Es licenciada en alteraciones de la audición y el lenguaje, titulada en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y tiene una maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, esto es en la Ciudad de México. Muy bien, Sigrid, con tus palabras, ¿qué es la fonoaudiología? Bien, Gilberto, como tú comentabas al inicio, trabajamos con todas las problemáticas en relación a la comunicación. Es una carrera muy amplia en el sentido que trabaja con 5 áreas específicas. Una de ellas es la parte del aprendizaje. En el aprendizaje hay muchos problemas específicos de aprendizaje. Se considera que el 25% de los niños en población escolar presenta algún problema específico al aprendizaje. Trabajamos justamente para darle rehabilitación a esos niños y atención a esos niños y evitar problemáticas mayores en todo su desarrollo y desempeño escolar, sobre todo los problemas de aprendizaje vinculados con el lenguaje. Con el lenguaje, muy bien. Otra de las áreas justamente es la cuestión de la voz, muy conocida por todos, por los locutores, el trabajo de la voz, la técnica vocal, cómo cuidar la voz. Hay muchas patologías en relación a eso y también la fonoaudiología los está cubriendo y está tratándolos. Ah, muy bien. El habla, muy común en los niños, cómo habla el niño, cambia alguna letra, habla mal, cómo habla, también la fonoaudiología trabaja con este tipo de trastornos.
La parte auditiva muy importante, ¿sí? La audición es un punto muy importante que trabajamos, los problemas que existen en relación a la audición y otra de las áreas es el lenguaje. Entonces estamos cubriendo 5 áreas principales, muy amplia como Muy verán. amplio y muy vasto, así Sí, es. sí, sí, Pues sí. es muy importante. Licenciada Sigrid, ¿cómo se usa la música en este caso? Bien, justamente lo que hacemos es utilizar, valernos de un recurso muy importante que es la música y de todas las herramientas que aporta una disciplina que tú nombraste al inicio, de la cual yo me capacité, que es el área de la musicoterapia. Entonces Así estamos en es. combinación de 2 disciplinas, la fonoaudiología y la musicoterapia. La música aquí se utiliza como un medio, ¿sí? Para lograr objetivos en la persona. No es que se le enseña música, sino se utiliza la música como un recurso para apoyar el desarrollo del lenguaje de la audición en estos niños con los que estamos trabajando. Así Es es. muy interesante porque los niños se acercan mucho al campo de lo musical, les gusta mucho, es muy creativo. Entonces, sí nos da una herramienta muy importante como para poder trabajar una parte muy dinámica y propia de los niños, ¿no? Y a veces uno dice música, pero en realidad no solamente es la música, sino todo el campo de lo sonoro. Los Claro que sí. sonidos, el ritmo, los silencios. Entonces, pues sí hay una relación muy estrecha entre lo que es la fonoaudiología y lo que es la musicoterapia. Sí, ambas son disciplinas de la salud, ¿sí? Así Y, es. y las dos se pueden apoyarse y dar herramientas de cada disciplina para hacer un abordaje mucho más integral, ¿sí? Así es. Y pues bueno, ya sabemos un poco más acerca de lo que es la fonoaudiología y pues para quien se interese, Sigrid, nos traes una promoción, un taller, ¿nos puedes decir de qué se trata? Sí, justamente estamos ahora desarrollando un taller donde vinculamos estas 2 áreas del conocimiento, que es trabajar con niños que tengan problemáticas de audición y lenguaje y seguir desarrollando todo su lenguaje a través de estrategias utilizando la musicoterapia en vinculación a la fonoaudiología. Este taller, y lo iniciamos en agosto, es un taller de verano y Ah, perfecto. vamos a dar sesiones muestra, clases muestra en realidad, el día 20 y el 27 de julio para los que quieran. 20 y 27 de Sí, julio. totalmente gratuito para los que quieran asistir A ahí y quienes nos llamen conocer. ahorita, ¿qué te parece? ¿Va a ser Perfecto. totalmente gratuito? Totalmente gratuito, Ah, para pues que que nos vean de qué llamen. se trata, se familiaricen con todo lo que hacemos y luego si quieren poder continuar. Claro que sí. Pues ya lo saben, amigos, llamen, todos los que nos llamen en este momento, pues van a tener la oportunidad de estar en este curso taller que es muy interesante, personas que tengan problemas de lenguaje y de audición. Muy bien, licenciada, ¿cómo se usa la música en estas terapias? Bien, la musicoterapia, la música se utiliza, como recién comentábamos, como un medio de trabajo, como para estimular al niño y que pueda a través de la música vivenciar todas sus experiencias. Es algo muy creativo, muy dinámico y aparte es muy interesante porque es algo muy propio de los niños, como decíamos. Así es. Por ejemplo, en el caso de niños con síndrome de Down, ¿cómo interviene la musicoterapia y la fonoaudiología? Bien, en estos casos, como decíamos, no solamente es la música construida, sino es también el campo de los sonidos, de los silencios. Llega un paciente, por ejemplo, que utiliza la única manera de expresión es tocar, por ejemplo, golpear una puerta, comenzamos a partir de eso. Eso es un sonido que nos va a empezar a vincular con ese paciente, Así es. ¿sí? Es algo que nos va a unir y a partir de ahí vamos a poder intervenir y poder partir de las potencialidades y las posibilidades y de cómo se va a ver esa persona. En niños, como tú consideras con síndrome de Down, hay características muy particulares que hay que valorar ante una intervención. Estamos hablando que no solamente a lo mejor es una problemática del lenguaje, sino cuestiones miofuncionales a nivel de las estructuras de la boca, Así es. cuestiones cognitivas a lo mejor. Ahí hay que hacer un buen planteamiento, una valoración integral y ver cómo la musicoterapia nos puede aportar desde la parte más expresiva y sensible herramientas para llegar más desde la empatía con el trabajo con estos niños e integrar ambas cuestiones. Así es. Nos mencionabas hace un momento que, por ejemplo, un adulto o un joven toca la puerta, siente la vibración, de alguna manera se va integrando a los nuevos sonidos cuando se implanta algún aparato. Es como a aprender a escuchar y aprender a hablar. En el caso de los niños, ¿qué sucede? Cuando ellos no tienen identificados los sonidos
por ejemplo. Exactamente, si hablamos específicamente de problemas auditivos, lo que sucede es esto, el niño no tiene experiencia auditiva. En este caso podría ser que toque la puerta para escuchar de qué se trata, porque no sabe que ese toc, toc, toc significa un llamado o Un el tocar sonido. un sonido con O por un imitación. significado, Sabe exactamente. que al golpear Entonces, específicamente estas terapias aplicadas a niños con problemas auditivos es enseñarles a escuchar para que aprendan a hablar, para que aprendan a desarrollar el lenguaje. Recuerden que si alguien no puede escuchar, no puede desarrollar el lenguaje. ¿Sí? así es. Entonces hay que enseñarle todo ese proceso de cómo escuchar y desarrollar el lenguaje. Muy bien, y en el caso de niños con déficit intelectual, ¿cómo interviene? Por ejemplo, que sí tengan ellos audición, que sí escuchen. Exactamente, ahí hay una dificultad, puede haber dificultades específicas en el lenguaje. Entonces las intervenciones es poder utilizar estrategias de la fonoaudiología para continuar el desarrollo de ese lenguaje y que ese niño pueda estar integrado a un sistema escolarizado, ¿sí? Según también el grado, podríamos decir, de retraso intelectual también. En estos casos también aplicamos mucho esta combinación de disciplinas justamente cuando hay una dificultad bastante importante en el desarrollo del lenguaje. Entonces partimos de estrategias preverbales. Hacemos una estimulación a partir de toda la cuestión musical y sonora, como decíamos, estimulamos todas las pautas preverbales que van a ser la base para que se desarrolle el lenguaje verbal. El lenguaje verbal no se da solo de la noche a la mañana, requiere todas unas bases propias que son las que justamente trabajamos, que tienen que ver con atención, con tomas de turnos, con organización, con límites, con cuestiones corporales, reconocimiento del cuerpo. Claro. Son todo lo que se trabaja a partir de este lenguaje que le llamamos no verbal porque es todo lo sonoro y lo corporal. Entonces, este es el abordaje que se hace cuando hay una problemática muy importante del lenguaje en niños. Claro, y ahora con todos estos avances tecnológicos, pues vemos también que ya se está haciendo lo que es el tamiz auditivo. Platícanos Exacto. sobre eso, por favor. Sí, un punto sumamente importante que qué bueno que tengamos la posibilidad de difundirlo, porque un niño cuando nace ya nos da la posibilidad de cómo se lo valora, por ejemplo, con la prueba del talón, también se valora la Ese es audición. buenísimo, Sí, importantísimo. una maravilla, porque a partir de ahí, desde el primer día de nacimiento, de la hora de nacimiento, se le aplica una prueba que es indolora, que dura segundos en hacerse, que no es invasiva, donde se puede ya hacer una primera detección si el niño tiene un problema auditivo. Y luego a partir de ahí hacer el seguimiento. Imagínense qué interesante es poder ya intervenir con un niño que estamos hablando de recién nacido y de meses de nacimiento. Y si requiere una ayuda auditiva, ya poder contar con ella. Y es muy importante también, ya antes de concluir el programa, pues les vamos a dar los datos, amigos, para que ustedes puedan saber en qué lugares o en qué instituciones se practica este tipo de tamiz, porque no en todas, licenciada. Por ley, en México ya está la ley. ¿Ya? Sí, ya está la ley como para poder detectar a todos los niños recién nacidos. En algunos casos se aplican solamente los que tienen alto riesgo, que son niños que han nacido con bajo peso o con alguna otra problemática. Pero sí es importante que se realice y que todas las personas estén familiarizadas con esto para que en el caso que no se haga, solicitar esta prueba. Es el tamiz auditivo, se hace a través de una prueba que se llama otoemisiones acústicas o emisiones otoacústicas. ¿Nos repite nuevamente el nombre? Emisiones otoacústicas. Para quienes están prontos a ser padres, Exacto. sepan que tienen derecho a este tamiz auditivo que es muy importante. Pues estamos a punto de ir a un corte. Amigos, llámenos para la promoción que tenemos de este curso que nos ofrece la licenciada Sigrid, totalmente gratuito. Todas las personas que nos llamen van a ser aceptadas en este curso. Al regresar del corte vamos a hablar sobre si todos, licenciada, tenemos algún problema de lenguaje o de audición. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Sí? Amigos, no se vayan. Esto se está poniendo muy bueno. Enseguida regresamos. Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680.
Estás escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Regresamos. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Con el teatro es más fácil explicar la vida, entender mejor el mundo, aprender con mayor facilidad. El teatro también es para los niños. Este verano, funciones gratuitas en el 16º Festival Puro Teatro, del 8 al 21 de julio, DF y 8 estados de la República. Consulta la programación en la página conaculta.gov.mx. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana 660 AM. Está escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Continuamos. 9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos aquí en Salud y Armonía. Gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Regresamos en vivo al estudio con esta invitada, Gilberto. Adelante. Gracias, amigos. Ustedes que acaban de sintonizarnos, les comentamos que el tema que estamos tratando el día de hoy es la fonoaudiología. Y se encuentra platicando con nosotros desde Argentina la licenciada Sigrid María Guadalupe Broda, quien es licenciada en fonoaudiología y en problemas de lenguaje y audición. Muy bien, en el bloque anterior, Sigrid, estábamos hablando acerca de estos problemas y te preguntaba si todos tenemos algún problema de audición o lenguaje. Bien, no todos tenemos problemas de audición y lenguaje, ¿sí? Pero podríamos considerar que el mismo organismo, cuando se va deteriorando por la vejez, puede ser que ciertas células se degeneren y estaremos hablando, por ejemplo, de un problema auditivo, que es lo que se le llama presbiacusia. Pero no es que todos los tengamos, se le llama la labilidad del oído de cada persona. Y los problemas del lenguaje hay que estar muy alerta, sobre todo en la etapa temprana del desarrollo del lenguaje, cuando el niño empieza a hablar, cuando el niño lo empieza a desarrollar. Entonces ahí como terapeutas tenemos que estar muy atentos de cómo se hace el lenguaje, si se está desarrollando con dificultades y si se siguen las etapas cronológicas del desarrollo, ¿sí? Normal. Muy bien. Entonces, en el caso de un adulto que empiece a perder su audición, es muy importante que lo traten con este tipo de terapias. Sí, es muy importante ahí cuando ya uno nota una bajada auditiva poder asistir a un audiólogo aquí en México para que puedan hacerle una prueba auditiva. Se le hace una audiometría para valorar si realmente existe una problemática auditiva. A partir de ahí se tomarán medidas como ser adaptación de un auxiliar auditivo y en los casos mayores a lo mejor una implantación, implante coclear. Licenciada, amigos, creo que todos hemos escuchado que alguien nos dice, es que me falla el oído derecho porque es el lado por donde conduzco y es por donde me entra el ruido. ¿Esto es cierto? Puede suceder que hay una prevalencia de una pérdida en uno y otro, pero no siempre va asociada a ese lado, ¿no? Claro. Depende el uso mucho, por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, si siempre utilizo un teléfono a alto volumen de un mismo lado, a lo mejor eso de a poco puede ir dañando, pero es importante también considerar la exposición que uno tenga al ruido, eso es lo importante. Si, por ejemplo, estoy trabajando en un ámbito muy ruidoso, sí usar protecciones, porque el ruido continuamente en un tiempo prolongado Claro. puede ir dañando poco a poco. Y este ruido, por ejemplo, puede ser no necesariamente de los ruidos de alguna empresa, sino también del radio, no sé, Exactamente. que lo tengan en casa a un alto volumen.
Sí, estamos acostumbrados en un mundo donde el sonido está cada vez más fuerte, ¿no? Donde Así todo, la exposición al ruido es cada vez mayor. Los jóvenes que llevan esos audífonos que los alcanza uno a escuchar a 2, 3 metros. Exactamente, eso es muy dañino para el oído, muy dañino. Entonces hay que tener cuidado, los jóvenes que nos están escuchando. Sí, bajar mucho el volumen y utilizarlo en tiempos más cortos. Muy bien, entonces a partir de cualquier edad se puede utilizar la fonoaudiología y la musicoterapia. Exactamente, son abordajes que se dan desde bebitos chiquititos, como dijimos, se hace una buena detección y ya ahí hay un fonoaudiólogo o musicoterapeuta que está interviniendo. Y luego hasta edades mayores, a edades adultas, en gerontes se hacen abordajes muy interesantes en relación a cómo estimular el lenguaje en personas que a lo mejor lo han perdido o en personas con problemas auditivos, como recién comentábamos, porque solo por el hecho de poner un auxiliar auditivo no es que va a recuperar esa exacto, hay habilidad que enseñarle de también hablar. a utilizar ese aparato. Incluso se llegan a deprimir, por ejemplo, en el caso de un traumatismo, algún accidente, y que la persona se tiene que reeducar y tiene que volver a aprender, es muy importante que lo que sea guiado por un profesional. Totalmente, totalmente. Y hacer ahí mucha interconsulta con el área de psicología. Como comentaba Gilberto, el impacto emocional muy grande. Piensa que el lenguaje lo utilizamos todo el día, todo el tiempo para establecer vinculación con otras personas. Qué difícil es que de un día para el otro, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, que son cuestiones a nivel del cerebro, que neurológicas, se pierda el lenguaje, ¿sí? O se deteriore ese lenguaje. Debe ser muy, muy desesperante. Y sobre todo cuando no hay un problema cognitivo. La cognición, el pensamiento sigue activo, pero no poder hablar. Claro, porque tú tienes el pensamiento y la idea de lo que quieres expresar, pero no lo puedes hacer porque no puedes hablar. Exacto. Así es, pues qué interesante todo esto, licenciada. Bien, ¿por qué es importante o efectiva la música? Bueno, es importante porque todo el mundo vive con música, todo el mundo escucha música, la música está desde siempre, desde todas las culturas, ¿no? Entonces es algo donde todos estamos familiarizados con eso y nos agrada, ¿sí? Por eso es importante. Es eficiente porque en realidad a partir de la música se nos despiertan emociones de manera inmediata. Claro. Muchas veces trabajamos a nivel de la pregunta a través del lenguaje verbal, pero a través de la música se despierta de manera más rápida. Hay una bailarina que dice, si podría decirlo, no lo bailaría. Lo mismo pasa con la música. Sensibiliza de tal manera que muchas veces con la música te moviliza cosas que el lenguaje verbal no se logran de esa manera o de manera tan rápida. Claro que sí. Pues entonces entendemos que la fonoaudiología es una disciplina que no solamente evalúa, sino que diagnostica e interviene en los trastornos de la comunicación humana, así como también en la comunicación normal, que busca optimizar su uso. A ver, aquí esto es muy interesante. Por ejemplo, una persona sana dentro de lo que cabe puede utilizar la fonoaudiología para beneficiarse, es decir, optimizar su lectura y lenguaje. ¿Algún orador? Sí, por supuesto que sí. Ahí se aplican muchas cuestiones a nivel de técnicas vocales, se les llama. Por ejemplo, cómo hacer uso de la respiración, de las pausas, los usos respiratorios, que eso es totalmente incumbencia de la fonoaudiología. Cuestiones de habla, el tema de la combinación de la respiración y la fonación, ¿sí? Así es. Cómo cuidar esa voz, ¿sí? Estamos hablando de un trabajo totalmente preventivo, ¿sí? Preventivo, Sí, eso es muy importante. Preventivo, para evitar daño en las cuerdas vocales, por ejemplo, en este caso preciso. También se puede hacer un trabajo preventivo, por ejemplo, a nivel de intervenciones tempranas, con niños que todavía no están, que están desarrollando el lenguaje, hacer una intervención para lograr un mejor desarrollo de ese lenguaje. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a enviar un saludo al señor Maximiliano Valencia Martínez, que nos llamó. Felicita al programa, muchas gracias a nuestra invitada y él está interesado en el curso. Ya tomamos los datos para que en breve se pongan en contacto con usted, señor Maximiliano, y con todo gusto le van a dar la dirección. Y nos llamó también Ivonne Castillo, saludos, interesante tema. Muchas gracias, Ivonne, un saludo y un abrazo desde aquí de esta cabina. Muy bien, licenciada. Entonces, y es curioso, porque muchos pensarían que la fonoaudiología y lo que es la musicoterapia y todo esto, pues es nuevo, y la verdad es que no. Para darnos una idea, por ejemplo, en todos los países de Latinoamérica es conocido como fonoaudiología, pero también en España e Italia es conocida como logopedia.
¿verdad? La logopedia es la disciplina que diagnostica, igual evalúa y rehabilita los problemas de las disfunciones, retrasos o trastornos que se presentan en la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la deglución. Exacto. Qué interesante también en esos problemas de deglución. Y bueno, ya por mencionar algún otro, en Francia es como ortofonía, ¿sí? Y se da en Inglaterra y demás. No es solamente aquí, porque a veces se piensa la musicoterapia como una terapia alternativa, pero es ciencia, Exacto, es ¿sí? una disciplina con un cuerpo de conocimiento, al igual que la fonoaudiología, y de muchos años de ejercicio de la profesión. Por ejemplo, Claro. específicamente de la musicoterapia estamos hablando de más de 60 años y con muchísimas cantidad de universidades que la dictan, Y ya ¿sí? con protocolos de investigación todas. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, para darles un dato que les va a impactar, tenemos a nivel mundial, según datos de la Federación Mundial de Musicoterapia, 151 instituciones donde se dicta la carrera de musicoterapia a nivel Wow. de grado y a nivel de posgrado 65. Entonces son muchas. Es muy, muy, muy Cada vez se interesante. expande más. Claro que sí. Bien, licenciada, la fonoaudiología engloba dos profesiones. Por un lado, la logopedia, como habíamos hablado, que es la terapia del lenguaje, y por el otro lado, la audiología. Platíquenos brevemente cómo ha sido tu trayectoria en el estudio de esta ciencia y cuáles han sido los principales obstáculos con los que te has topado para emprender tu labor, para realizarla. Fue una trayectoria realmente muy linda. Yo en realidad, les cuento una historia personal, en realidad inicié la carrera luego de haber empezado musicoterapia, empecé la carrera de fonoaudiología y dije, siempre voy a buscar hacer una integración en poder utilizar recursos dentro de la parte de musicoterapia aplicados a justamente con problemas auditivos, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Oye, Entonces, Sigrid, no me quiero quedar sin decir esto. Dices que es una carrera muy linda, porque en Argentina el que es lindo es lindo. sí, realmente. No me quería quedar con las ganas de decirlo. Muy bien, continuamos, por favor. Muy bien. Y bueno, obstáculos muchos, por supuesto, de la misma formación. No es una carrera simple, requiere mucho estudio porque realmente son muchas las áreas que hay que dar hincapié y estar al tanto. Hay que tener mucho conocimiento de cuestiones biológicas, anatómicas, ¿sí? Que a lo Claro. mejor la gente dice, ¿para qué eso? Porque cuando uno hace una terapia está impactando directamente en el desarrollo neurológico de ese niño, ¿no? De Así ese es. adulto. Y los obstáculos también se presentan, por ejemplo, día a día. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿y qué eres? ¿Fonoaudiólogo, musicoterapeuta? ¿Qué es eso? Hay gente, el común de la gente a veces no conoce de qué se trata. Claro. Entonces, ese es el principal obstáculo, yo creo, al día de hoy, el a veces explicar de qué se trata, Y ¿sí? pues, ¿qué te parece, Sigrid, ya que nos comentas eso? ¿Por qué no nos dices específicamente por qué es útil la música y las estrategias de musicoterapia con personas con problemas de lenguaje y audición para que entiendan un poco más? Bien, lo que hacemos justamente con estas problemáticas del lenguaje y audición es utilizar un recurso que está indemne en la persona, que está bien, que está conservado, podríamos decir. Partir con herramientas musicales a trabajar cuestiones del lenguaje, pero lenguaje no verbal, Bien. que luego van a ser el soporte de otros desarrollos que se van a trabajar específicamente. Muy bien. Platícanos brevemente cómo sería una sesión con estos pacientes. Es una sesión donde utilizan muchos elementos muy creativos, muy dinámicos. En estas sesiones, específicamente el taller que estamos difundiendo, se hace encoterapia. ¿Qué es esto? Combinar las dos disciplinas, una terapeuta del lenguaje y una musicoterapeuta. Se utilizan materiales que son totalmente inestructurados. ¿A qué nos referimos con esto? Materiales donde el niño puede explorar y jugar y poder armar y construir cosas. Las consignas generalmente, lo que se trabaja no es algo estructurado, fijo y rígido, sino abierto, dinámico. Muy bien, Sigrid, hay programas de capacitación de musicoterapia en México. Platícanos lo que hacen en Asertiva, en el grupo donde trabajas. Bien, Asertiva es un grupo de profesionales que estamos unidos para dar capacitación en diferentes áreas. Una de ellas es la musicoterapia y estamos desarrollando desde hace más de 5 años consecutivos programas en relación al área de musicoterapia.
justamente vamos a tener uno próximamente en Toluca y otro que tenemos específicamente sobre aprendizaje, que ya estamos en el mes de octubre. Bien, y todas las personas que quieran saber más acerca de los temas, ¿nos das tus números telefónicos, Sí, por por favor? supuesto. El número al que pueden comunicarse es 47 37 9909 o dirigirse directamente a la página de internet, que ahí pueden hacer comentario, que es www.asertiva.org. ¿Cómo concluye, licenciada? De la importancia de poder estar alertas como papás, como personas, que cualquiera somos, podemos tener una problemática en relación a la audición prioritariamente, entonces de poder estar al tanto de prevenir y poder consultar con un fonoaudiólogo en caso de tener, o un terapeuta de lenguaje en caso de tener dudas. Pues muchas gracias, licenciada Sigrid María Guadalupe Broda, que nos visita desde Argentina, ya con un tiempo aquí en México. Pues amigos, hemos terminado el programa del día de hoy. Me despido de ustedes, soy su amigo Gilberto Barcelata, terapeuta naturista, y les recuerdo que sanar es nuestra misión. Hasta la próxima. Esto fue Salud y Armonía. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En la conducción, Gilberto Barcelata, la colaboración de María Elena Barragán y Angélica Mayén. Controles técnicos a cargo de Javier Sánchez, locución en cabina Víctor Hernández, la producción de Mayra de León, la asistencia de Lucía Bernal, Adriana García y Susana Reyes. Pásela bien, feliz mañana de martes. Buenos días.